Horas con 38 minutos, saludamos al doctor Tarquino Orellana. Él fue síndico municipal, ex concejal del Cantón Cuenca. Doctor Orellana, bienvenido. Quisiéramos iniciar esta breve revista sobre la situación del país, compleja, con múltiples problemas que no han sido superados, pero iniciemos con esa evaluación, esa mirada que dan los ecuatorianos a quienes están tomando las decisiones tanto a nivel nacional como local. Iniciemos por esa percepción que tienen los ecuatorianos con una alta aprobación del presidente Noboa. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de esta reflexión colectiva respecto de lo que le pasa al país. Yo haría una afirmación fuerte de lo que le ha pasado al Ecuador el último mes. Tal vez podría decir que desde el 13 de diciembre, 14 de diciembre del impacto de Metástasis, la historia del Ecuador ha cambiado mucho y tal vez este sea el mes más importante de los últimos 10 años. Y podría ser el mes que dé un cambio fundamental a la historia del país, que le dé un giro, o podría ser un mes que termine en la dilución, que es el tema problemático y preocupante en el que estamos un poco expectantes. Pero definitivamente, después de Metástasis, creo yo que el propio presidente de la República fue obligado a cambiar su propia lógica de gestión política. El tema Metástasis cambió la correlación de fuerzas dentro de la propia Asamblea Nacional. El tema Metástasis, creo yo, ha colocado al país frente a otras evidencias que las veníamos de alguna manera acostumbrándonos y aceptándolas, y nos ha colocado en la decisión obligatoria de enfrentarlas. Y creo que en esa lógica, dentro de esas lógicas, obviamente el tema de seguridad es el tema más sobresaliente, pero para enfrentar la propia seguridad, obviamente los temas que han venido siendo un poco ocultados o que no se han querido enfrentarlos de manera directa, los temas de la economía, también salen a flote y se vuelven obligatorios. Estamos entonces diría yo, en esta necesidad de salir un poco de la política de la espectacularidad a la política de la realidad, porque Metástasis, tal vez diría yo, así un poco rotundamente también, es tal vez el único acontecimiento verdadero de la política de ecuatoriana. Y este acontecimiento verdadero de la política obliga a que tengamos decisiones auténticas. Hay un clima de violencia que prevalece aún en el país y de inseguridad. A esto se suma también una larga trayectoria ya de Ecuador con enormes debilidades en sus instituciones, falta de institucionalidad y falta de seguridad jurídica. La situación compleja de los ecuatorianos no ha sido superada de ninguna manera, pero se ven ciertos signos que posiblemente llevan a esta percepción positiva del gobierno. Creo que la percepción positiva del gobierno resulta y es producto de los acontecimientos que se sucedieron a partir, desde luego, del proceso eleccionario, obviamente de la expectativa que la ciudadanía ha tenido respecto del presidente, pero con respecto a las decisiones que tomaron desde la Fiscalía y que le obligaron al presidente a tomar acciones. Si miramos un poco la cronología de los acontecimientos, la 13, 14 de diciembre efectivamente se dan estos operativos. La propia fiscal anuncia que vamos a tener una respuesta de la criminalidad muy fuerte. El presidente de la República, con fecha 2 de enero, hace una solicitud a la Corte Constitucional y una consulta que, diciéndolo con generosidad, no deja de ser absolutamente insulsa, e inmediatamente, con los acontecimientos violentos del 8 o 9 de enero, tiene que cambiar un poco su propia lógica y presenta otras preguntas en la Corte Constitucional que ya comienzan a tener algún sentido. Al mismo tiempo se ve obligado a llevar temas de discusiones como son estos problemáticos del IVA, como son estos otros que están rondando y que están presentes en la discusión dentro del país. ¿Qué vamos a hacer con el tema de los combustibles? ¿Hay o no hay que focalizarlos? ¿Y qué vamos a hacer con las relaciones internacionales respecto del combate del narcotráfico, de la criminalidad internacional? Y nos obliga a tener relaciones dentro del mundo y a tener un posicionamiento del país en el mundo que le hace al Ecuador existir de una manera
sin duda problemática, pero enfrentando la realidad, enfrentando su verdad. Y por eso es que yo digo que Metástasis es el acontecimiento verdadero de la historia del país, y medio de este acontecimiento verdadero, la obligación de respuestas auténticas. Doctor Orellana, muy buenos días. Usted ha manifestado que el caso Metástasis nos ha llevado además, o debería conducirnos además, a tomar otras decisiones certeras respecto de la institucionalidad, de la estructura del Estado, entre otras. ¿Cuánto de esto realmente podemos esperar en un gobierno tan corto, que además en pocos meses más va a entrar en una nueva campaña electoral con miras a las elecciones del 2025? Sin duda alguna, yo diría, ojalá el presidente de la República esté a la altura del descubrimiento de su propia necesidad de volverse la persona y el precandidato y el candidato que pueda romper el diptongo de decidirse, de ser candidato o de ser presidente, y de poder juntar las dos cosas. Porque legítimamente tiene la aspiración de continuar, me parece a mí que no ha dado muestras de tener un programa, un proyecto, ha sido más bien un calculador permanente, un calculador al que le ha ido bien, porque ha tenido suerte que las coordenadas políticas de la propia realidad le han ido colocando en una situación obligatoria de respuestas. Pero, como bien consulta, ¿está el presidente a la altura de la circunstancia? ¿Está dispuesto a ser presidente? Creo que esa es la gran pregunta. Y obligatoriamente desde la sociedad yo creo que la obligación también es obligarle a que sea presidente, y obligarle a ser presidente es tomar las decisiones evidentemente en el orden institucional. La Administración de Justicia se ha decantado obviamente como una de las instituciones más precarias del país. Sin duda alguna, la policía y las Fuerzas Armadas, a pesar del apoyo que reciben, no son precisamente instituciones plenamente confiables. Sin duda alguna, el narcotráfico, el crimen organizado ha permeado la institucionalidad del país, y es obligatorio que tengamos respuestas. Como son obligatorias las respuestas a nivel seccional, a nivel de coordinación interinstitucional, en donde el país tenga un proyecto, el país tenga un programa, el país tenga unas decisiones y el país sepa cuál es el camino y su norte que va a decidir, y no sea solamente una respuesta reactiva y de supervivencia como la que hasta ahora estamos teniendo. La solidez de esta aparente popularidad o momentánea popularidad del gobierno aún está por verse, si es que es algo sólido y que pueda además soportar ciertas medidas que van a resultar duras para los ecuatorianos. Algunos dirigentes sindicales y de organizaciones populares ya advierten. Ahora, ¿qué es lo que se perfila con la medida tomada el día de ayer por la Asamblea? Efectivamente, si es que esto llega a aprobarse, se subirá el IVA al 15%, se lo hará hasta el periodo fiscal del 2026 en forma temporal. Y cuando ya se quite esta medida, volvería el IVA al 13%, es decir, el 13% seguirá en forma permanente más allá de estos periodos. Pero de hecho, la medida de elevación del IVA, de acuerdo con la propuesta de la Asamblea, será permanente durante todo lo que dure este periodo inicial, por lo menos, del presidente Noboa. Evidentemente el tema del IVA tiene un impacto económico, creo que le ayuda al gobierno a salir de la crisis. Creo que todavía no significa el enfrentamiento real de las condiciones económicas del Ecuador y sobre todo del peso de los subsidios, y yo diría una cosa más fuerte también, el peso de la ineficiencia del Estado. Tenemos un Estado costoso y deficiente, y el Estado costoso y deficiente hace que ciertamente volvamos cada vez más a redundar en la ineficiencia y a seguir exigiendo que los ecuatorianos colaboremos para mantener la ineficiencia. Creo que los gobernantes deben medirse por su capacidad de eficiencia. Y la eficiencia no consiste en cobrar impuestos, obviamente, aunque esa sea una decisión difícil que tenga que tomarse. Pero evidentemente el tema del manejo, sobre todo de los recursos públicos y de las entidades y empresas que manejan los recursos públicos,
Creo que es el tema de fondo de una decisión política económica que le haga al Estado cumplir su rol y hacer que los recursos que tiene el Estado puedan servirle no para su propia subsistencia como entidad, sino para su respuesta con sus deberes y obligaciones en las materias que les son obligatorias: educación, salud y seguridad, seguridad que desde luego incluye justicia. Ahora, doctor Orellana, muchas de estas decisiones también van a depender de una u otra manera de lo que pasa dentro de la Asamblea Nacional o de cuánto tiempo duren estos acuerdos políticos, esta decisión política que debería tener el nuevo mandatario para hacer estas transformaciones, más allá de ser solamente reactivos frente a ciertas circunstancias, pues definitivamente también va a depender de este soporte político, de la gobernabilidad que pueda conseguir, como se ha dicho en algunos momentos. Sí, parecería ser que los actores políticos, que ciertamente en el Ecuador no tienen en este momento personajes, ni tienen tampoco iniciativas ni proyectos concretos, que están también reacomodándose después de los efectos de metástasis, en donde ninguno quiere quedar descolocado, como están descolocados algunos respecto de los acontecimientos que se han sucedido, y en donde todos tienen que crear la imagen, aunque sea aparentar, de que están buscando las soluciones más importantes del país, porque como que todos están en la imagen y en la necesidad de mostrar una decisión lo suficientemente responsable y seria frente a las demandas que el país tiene. En estas exigencias de verdad, las decisiones políticas, el acomodo político, está también tomando decisiones, yo diría, un poco más prudentes respecto de lo que puede hacer en el país. Resultaría absolutamente irresponsable el no tener respuestas alternativas frente a las propuestas del gobierno, o el no tener propuestas, o el solo oponerse. Creo que en esa lógica también el presidente resulta salvado por la propia metástasis, porque obliga a que la Asamblea tenga posiciones más serias y que tenga la obligación de discusiones más productivas. Doctor Orellana, Hay cosas que le permítame. tocan solo al presidente, ¿no? Que todavía no las resuelve, que es el tema de combustibles y el tema de la administración de las empresas públicas. Sí, permítanos, doctor Orellana, compartir también algunas de las propuestas. Por el momento son propuestas para modificar este proyecto de ley de elevación del IVA, más de lo señalado ya con respecto al 13% y el 15% del IVA. Se propone un impuesto del 5% a las utilidades extraordinarias que al 2022 tuvieron un incremento del 50% o más en comparación con el 2021. Se excluyen aquí a las micro y pequeñas empresas. Se propone también un impuesto por utilidades a los bancos, además del impuesto por utilidades extraordinarias. Serán sujetos los bancos que han tenido una utilidad neta anual superior a los $10 millones durante los años 2022 y 2023. Las tarifas del impuesto se dividen en tres grupos: el 15% para las entidades con ganancias de más de 10 millones y menos de 50 millones, el 20% a las entidades con ganancias de más de 50 millones y menos de 100 millones y el 25% para las entidades con ganancias superiores a los 100 millones. Volverá a sustentarse también el impuesto a salida de divisas, pues se podrá modificar la tarifa del ISD. Para el efecto se reforma la ley para el fomento productivo. Se señala que tendrá esto un techo, no podrá superar el 5% el ISD. Y la devolución del IVA a personas con discapacidad, adultas mayores y exportadores procederá únicamente cuando el agente de percepción hubiese efectuado la respectiva declaración y pagado el respectivo impuesto. Bien, esto es proyecto aún no es ley, pero está en manos de los legisladores y eventualmente del presidente de la República. Definitivamente creo que están cruzados con una problemática que tiene que ver con su propio discurso. Los asambleístas socialcristianos han sido enfáticos en que no apoyarán incrementos impositivos. La Revolución Ciudadana, de su lado, también ha tenido expresiones muy críticas respecto de estas posibilidades, y entre los dos bloques, efectivamente, las decisiones van a ser
obviamente negociadas. A cuánto estén dispuestos a negociar y cuánto jueguen en esta negociación, creo que es lo que vamos a ver, cuán dispuesto esté el gobierno a insistir en sus proyectos, en su propuesta, cuánto también a vetar respecto de la aprobación que se haga concreta ya del proyecto. Creo que está por verse, pero si nos fijamos bien y hacemos la síntesis y resumen de lo que se está proponiendo, básicamente es una solución parche. Vamos a tomar los recursos de los éxitos del año anterior, de los 2 años anteriores, vamos a subir el IVA de manera transitoria y no vamos a tomar decisiones de largo plazo. Es decir, no tenemos un programa económico. Sí, la proyección de crecimiento de Ecuador es realmente lamentable. Realmente no se prevé que Ecuador crezca, sino que retroceda, pues es un crecimiento previsto de 0,3% del Producto Interno Bruto, muchísimo menos que el crecimiento poblacional. Entonces la economía de Ecuador va hacia atrás. Por otra parte, está también en carpeta el tema de la focalización al subsidio de los combustibles, que Daniel Noboa señaló, ya no será la aspiración total, pero sí un 25% de lo que es el subsidio. No tenemos tiempo para seguir adelante en el análisis detallado de lo que pasa con el gobierno, pues quisiéramos en estos minutos finales que se refiera también usted a la administración o administraciones locales, entre las cuales se destaca el hecho de que Cristian Zamora ha salido calificado por la encuesta de clima social como uno de los dirigentes políticos, en este caso presidente de un GAD mejor visto por la ciudadanía. Yo creo que Cuenca, indudablemente, en la personalidad y en la presencia de Cristian Zamora, ha recuperado un lugar que tiene una voz en el país, y hasta podríamos decir que Cuenca ya tiene alcalde. Entonces, el que Cuenca tenga un alcalde ya es bastante. Que el alcalde sea bueno o sea malo todavía está por verse, pero que el alcalde está presente y está activo y está todavía, digamos así, protagonizando los principales temas de la ciudad, es cierto. Y creo que en esa lógica los cuencanos estamos expectantes de que efectivamente haya una iniciativa de integración, que también es otro de los elementos importantes de la relación entre el alcalde y el prefecto, y unas decisiones en los temas que a Cuenca le siguen importando, ¿no? El tema de la vialidad, el tema, por supuesto, el control de la seguridad y las expectativas que Cuenca y la región pueden tener respecto del país. Creo que también el tema de la seguridad nos coloca en una situación problemática a los gobiernos autónomos descentralizados, los grandes problemas nacionales como que descolocan los temas locales y todavía no entendemos que el país puede hacerse también desde los gobiernos autónomos descentralizados. Creo que todavía no hemos hecho una reflexión y todavía no he visto que existe en el país una comprensión de la potencia que tenemos los GATS. Y esa potencia que tiene en las manos los alcaldes, los consejos municipales, me parece a mí que todavía es precaria respecto de sus posibilidades y de su acción. Ojalá la gestión que Cristian Zamora ha iniciado con mucha iniciativa, con muchas proyecciones, todavía al nivel de la imagen, pueda realmente traducirse en acciones auténticas y en decisiones de largo plazo. Bien, le agradecemos mucho por su presencia, doctor Orellana. Buenos días, muchas gracias. Declaraciones del doctor Tarquino Orellana, ex concejal del Cantón Cuenca, ex síndico municipal. Son